Hola, muy buenos días tengan todos los que nos escuchan. El día de hoy me toca grabar la tercera clase virtual de la materia Derecho Constitucional. Seguimos abordando la segunda unidad que corresponde al análisis de la Constitución, en donde estamos viendo el contenido de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, y el día de hoy veremos lo que corresponde al título sexto, al título noveno de esta nuestra Constitución. Esto corresponde de los artículos 123 al último de los artículos que tiene nuestra Constitución, que es el 136. Y pues bueno, empezamos. Ya ahorita en las clases anteriores estuvimos haciendo mención de lo que contiene la Constitución en los títulos precedentes. Ahora nos toca el turno a empezar el día de hoy con el título sexto. Este título sexto de nuestra Constitución contiene un solo artículo que es el 123. Antes hacemos ahí el comentario de que este título sexto de la Constitución se llama del trabajo y de la previsión social. Haciendo un poquito de historia, por ahí pues nuestra Constitución es producto de la Revolución Mexicana que se da en 1910 y se llama un Congreso Constituyente en el año de 1916 por el general Venustiano Carranza. Entonces, pues bueno, vamos a hacer algunos comentarios, como por ejemplo de que ya saben de que el artículo 5 dice que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de un tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Este artículo quinto, ahí se pensaba meter todo lo referente a las cuestiones de los derechos laborales, pero hubo discusiones en la Asamblea Constituyente de 1916 y pues al final se decide que el artículo quinto quede de una forma y se complemente con este artículo 123. Por ahí yo también ya hice, les pasé por el Claro un documento en donde está un documento elaborado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, en donde se hace mención a esa formación del artículo 123, su discusión y aprobación por el Congreso. Está muy interesante el artículo, por ahí compañeros les encargo que le den también su repasada. En estas clases virtuales pues hacemos una exposición de lo que tenemos que ver y yo les he estado pidiendo que me manden sus dudas. Pues no sé si quede muy bien explicado, pero pues ustedes compañeros no me han hecho llegar esas dudas, espero que no las haya y por lo pronto entonces les dejo esa petición de que analicen el documento que ya lo subimos ahí en Classroom, que se menciona como génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución. Entonces por ahí para que vean un poquito de esta historia de este artículo 123 y pues bueno, para ya no estar mencionando mucho la historia, vámonos a analizar el artículo tal cual está vigente en abril del 2020. Entonces, este artículo 123 nos habla del trabajo y de la previsión social. Este título sexto es el único artículo que tiene, el artículo 123. Este artículo 123 nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, y ahí viene los dos grandes apartados en que se divide el artículo 123. El apartado A, que trata de las relaciones entre los obreros, jornaleros,
empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo entre los trabajadores y la iniciativa privada, pudiéramos así decirlo. Y también el otro apartado, el otro grande apartado es el apartado B, que se da relaciones laborales entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Todos los órganos de gobierno por ahí están incluidos y sus trabajadores. Entonces, el apartado A regula las relaciones de los trabajadores con los miembros de la iniciativa privada, y los poderes públicos y sus trabajadores se regulan sus relaciones por el apartado B de este artículo 123 constitucional. Pues vamos analizando un poquito para tratar de explicar estos artículos. En una hora no es suficiente, pero pues algo espero que les quede ahí sembrada la duda para que ustedes, compañeros, también por su cuenta me apoyen y lean y se documenten un poquito más acerca de nuestra historia, de nuestra Constitución. Bueno, por ahí el apartado A de la Constitución tiene varias fracciones. La primera fracción menciona la duración máxima de la jornada de trabajo. La duración máxima de la jornada va a ser de 8 horas, eso sí, eso se quedó establecido y bien puntualizado. La fracción segunda marca que la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas y también menciona unas prohibiciones para los trabajos de los menores. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Entonces podemos deducir de la lectura de estas tres primeras fracciones del apartado A que nuestra Constitución permite el trabajo de las personas mayores de 15 años únicamente. De 15 a 16 años menciona que la jornada laboral máxima será de 6 horas. Y también asimismo seguimos con las demás fracciones. Por cada 6 días de trabajo deberá de disfrutar el operario de un día de descanso. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Ahí también en esta fracción quinta, el legislador protege a la mujer durante el embarazo. Le pone ciertas condiciones a los que contratan el trabajo de las mujeres en estado de gravidez, en estado de embarazo. Y se menciona los tiempos que deberá de tener de descanso la mujer antes y después del parto. La fracción sexta nos habla de los salarios mínimos, en donde el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Aquí, a razón de esta modificación que tuvo razón el 27 de enero del año 2016, se publica ya una ley de unidad de medida de actualización, que es la que va a aplicar para la cuestión de multas que se pueden imponer. Ya no van a ser en base al salario mínimo, sino en base a la unidad de medida de actualización que se va a publicar cada año, en los primeros días de cada año, en la página del INEGI. Los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Bueno, eso es lo que se aspira del salario mínimo, que alcance para lo mínimo y para mantener a los hijos en la escuela y bien alimentados. La fracción séptima nos menciona que para trabajo igual corresponderá salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. La fracción octava nos dice que el salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación o descuento, el salario mínimo. Pero pues al salario mínimo sí se le puede descontar únicamente las pensiones de carácter familiar que se pueden dar para los alimentos de la familia, ordenados previamente por un juez, claro está. Asimismo, también aquí les hago la precisión de que por jurisprudencia de la Corte también se ha establecido de que el salario mínimo no tiene
queda exceptuado del embargo, pero más allá del salario mínimo, lo que exceda del salario mínimo sí se puede embargar en su caso hasta por un máximo de un 30%. Eso ya es cuestión de jurisprudencia ya establecida por la Corte. Los trabajadores también, los que nos menciona la fracción novena, es que los trabajadores tendrán derecho a la participación de las utilidades de la empresa. El salario, la fracción décima, que el salario se deberá pagar en moneda de curso legal, nada que con valecitos, nada que con pagarés, que te pago con un pagaré para pagarte después, no, nada, es en moneda corriente, moneda de curso legal. También mencionan que de las horas extras, que cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario deberá exceder de 3 horas al día, ni de 3 veces consecutivas. Entonces, hasta un máximo de 9 horas por semana. Los menores de 16 años no serán admitidos en esta clase de horas extras, de trabajos extraordinarios. Los mayores de edad sí, únicamente. Las empresas deberán de dar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Esto nos los marca la fracción 13ª. Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores. Esto viene establecido en la fracción 14ª del apartado A. Estamos ahorita en el apartado A, que quede esa precisión. También en la fracción 16ª se hace la mención que tanto obreros como empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Por ejemplo, los sindicatos de los trabajadores se unen y forman sindicatos. Los patrones tienen también ese derecho de coaligarse. Un ejemplo de esas coaliciones que se hacen de patrones tenemos a la Confederación Patronal de Trabajadores, Confederación Patronal de México, la Coparmex, que es la que aglutina a los patrones aquí en México. Es un sindicato del área patronal, del lado patronal. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y los paros. Ahí también se nos hacen las precisiones en la fracción 18ª, cuando las huelgas serán lícitas. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. También nos hace mención que las huelgas serán consideradas ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejercieran actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Entonces, por ahí, cuándo es una huelga lícita y cuándo es ilícita, nos está precisado en la fracción 18ª del apartado A. También la fracción 19ª nos hace mención de los paros, cuando los paros serán ilícitos. ¿Cuándo serán lícitos más bien? Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de la producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable previa aprobación de los tribunales laborales. Por ahí vamos a checar la fracción 20ª. La 20ª nos marca que la resolución de las diferencias a los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción 3ª, que hace referencia a los poderes judiciales de los estados, y el 122, apartado A, fracción
cuarta, que hace referencia al Poder Judicial de la Ciudad de México. Y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios en materia laboral, van a ser los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Esto viene marcado en la fracción 20ª del apartado A de la Constitución. Principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. ¿Sale? Por ahí también, acuérdense de que hubo reformas recientemente a las cuestiones de índole en la materia laboral, que fueron reformas en materia constitucional del 24 de febrero del año 2017. Esto también, así como en materia penal se cambia el paradigma del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, también en materia laboral se cambia el paradigma de juntas locales y federales de conciliación y arbitraje por ya pasar a ser tribunales laborales del Poder Judicial, tanto de la Federación como de las entidades federativas. También una novedad que se implementa con esta reforma del 24 de febrero del 2017 es de que antes de acudir a los tribunales laborales se tiene forzosamente que asistir a una instancia conciliadora. Esta instancia conciliadora se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Eso está en el párrafo segundo de la fracción 20ª del apartado A de la Constitución, del artículo 123. Los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Ahí se marca la obligatoriedad de una audiencia con carácter de conciliatoria. Asimismo, también se hace mención de un organismo descentralizado, cuyo titular deberá de ser propuesto por el Ejecutivo Federal, deberá someter una terna al Senado de la República, quien por las 2/3 partes de sus integrantes, de los integrantes presentes, deberá nombrarlo. Ahí este organismo descentralizado pues también tendrá los mismos principios, se regirá por esos mismos principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Hay una fracción 12ª, aquí 12ª bis, que habla de los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de la negociación colectiva y los legítimos intereses de los trabajadores y patrones, quienes deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios. Un principio de representatividad de las organizaciones sindicales y certeza de la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Anteriormente, los sindicatos, pues ahora sí tenían cierto margen de maniobra. Esta reforma constitucional de 24 de febrero del 2017 pretende dar un poquito de mayor transparencia a los mismos sindicatos, porque pues ahora sí son organizaciones en beneficio de los trabajadores y por ende pues qué mejor que estar transparentados, que todo sea revisable por todos, porque pues, si no hay nada que esconder, la transparencia, la publicidad debe de ser una de las cuestiones claves para tener una mejor justicia en nuestro país. Por ahí se hace mención en esta fracción 22ª bis
que para la resolución de los conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, eso es que quede claro, la elección de dirigentes ya no se va a hacer en lo oscurito, ya se tiene que hacer por el voto de los trabajadores. El voto será personal, libre y secreto, ya no de que nombran representantes para que vayan a votar en una asamblea para que se elijan a los dirigentes, no, ahorita ya va a ser una elección a través de un voto personal, libre y secreto. Esto, pues si se da en nuestra democracia para elegir a las autoridades, para elegir a nuestros representantes, a nuestros diputados, a nuestros senadores, a nuestras autoridades municipales, a nuestro gobernador y a nuestro presidente de la República, ¿por qué no hacerse también para elegir a los dirigentes sindicales que pues muchas veces hasta estaban ya acostumbrados a ciertos vicios que se pretenden erradicar con esta reforma del 24 de febrero del 2017? Pues también por ahí la fracción 17ª nos habla de condiciones que serán nulas y no obligarán a los contrayentes aunque se expresen en el contrato colectivo de trabajo o contrato individual de trabajo, que una jornada no será válida, será nula una jornada estipulada de manera inhumana, no será, será nula cuando se fije que un salario no sea remunerador, que nada más le van a estar dando 10 pesos al día, no, tiene que ser cuando menos el salario mínimo. Y para los trabajadores se les tiene que pagar forzosamente, mínimamente cada semana. En la fracción 18ª se hace la mención de la protección del patrimonio de familia. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, para protección de ese patrimonio familiar. Se menciona en la fracción 19ª que es de utilidad pública la ley del seguro social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familias. Serán consideradas, la fracción 30ª nos marca que serán consideradas de utilidad social las sociedades cooperativas. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas, las autoridades estatales de sus respectivas jurisdicciones, pero es de competencia exclusiva de las autoridades federales los asuntos relacionados a ramas industriales y de servicio como la textil, la eléctrica, la cinematográfica, la hulera, azucarera, minera. O sea, esta cuestión minera, por ejemplo, se está dando mucho en nuestro estado de Guerrero y pues esto conocen exclusivamente las autoridades federales. La metalurgia y siderúrgica, abordando la explotación de los minerales básicos, de hidrocarburos, las industrias petroquímicas, la cementera, la calera, la automotriz, la química, de celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, productoras de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello. La elaboración de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello. La industria ferrocarrilera, que ya también aquí en Iguala tuvimos ferrocarril hace muchos años y que se desapareció esta industria. La maderera, la vidriera, la tabacalera y los servicios de banca y crédito. Las empresas en donde sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal, aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas, aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal. Y también las relativas a las materias de los registros de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. Esta es una situación nueva que se crea con la reforma del 24 de febrero del 2017.
Bueno, acabamos de analizar lo que corresponde al apartado A. Ahorita entonces estaremos entrando a ver lo que corresponde al apartado B de este artículo 123. Recuerden que el apartado B regula las relaciones entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Para los trabajadores burocráticos, pues. También se establece ahí en la fracción primera de este apartado B que la jornada máxima será la diurna de 8 horas y la nocturna de 7 horas. Las horas que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un 100% más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Por cada 6 días de trabajo se disfrutará de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 20 días al año. En la fracción cuarta hablamos de que los salarios serán fijados en el presupuesto. Aquí, si no está fijado un salario en el presupuesto, pues no se tiene que contratar a nadie. Todo lo que se hace por parte del gobierno debe de estar minuciosamente planeado. Y que en ningún caso los salarios van a ser inferiores al mínimo. La fracción quinta de este apartado B nos menciona que a trabajo igual corresponderá salario igual. Aquí no se discrimina a nadie. Nos habla también en el apartado, en la fracción séptima, de la designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes, comúnmente por concursos de oposición para ocupar las plazas en la administración pública, ya no tanto por el dedito seleccionador de los funcionarios. Y nos habla la fracción octava de que se respetará o se deberá seguir, se gozará de derecho de escalafón. ¿Qué es eso de escalafón? Que los trabajadores, en base a los méritos que hayan hecho en sus horas de servicio, en el servicio público, serán considerados para una plaza superior. Nos habla también que la fracción décima, que los trabajadores burocráticos también tendrán derecho a asociarse y también tendrán el derecho de huelga con los requisitos que marca la ley. Tendrán derecho también a la seguridad social, a que se les cubran los accidentes y enfermedades profesionales. Aquí está. A las mujeres embarazadas también, que tendrán derecho a un mes antes y 2 meses después del parto, y también tendrán derecho de momentos para los tiempos de lactancia, el periodo de lactancia. Tendrán derecho a descansos extraordinarios para poder amamantar a sus hijos. También se menciona que sus familiares tendrán derecho a la asistencia médica y medicinas, a tener derecho a ser atendidos en las instituciones como el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Se menciona que se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o venta conforme a los programas previamente aprobados. Ahí nos hace esta fracción F, inciso F de la fracción 11ª es el fundamento del FOBISTE, el Fondo de Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado. La fracción 12ª nos hace mención que los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo previsto por la ley. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes, ya no por la ley ordinaria para los trabajadores burocráticos que normalmente aplicarían, sino por leyes especiales. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Y bueno, este artículo
123, recordemos de que se llama del trabajo y la previsión social. Les digo que busquemos un poquito de historia, por ahí hacerles mención de que abran el archivo que les envié, que se llama Génesis de los artículos 27 y 123 constitucionales, para analizar un poquito de cómo se desarrolla, cómo nace a la vida este artículo 123, que los legisladores decidieron que no nada más en el artículo quinto poner cuestiones relativas al trabajo, sino también hacer unas precisiones más. Por eso se dice que nuestra Constitución fue de las primeras que consagran los derechos económicos y sociales de la segunda generación de derechos humanos, porque en el artículo 27 y en este artículo, sobre todo en el 123, se plasman muchas situaciones que en otros países para esa época, 1917, no estaban plasmadas. Permítame tantito. Pues bueno, seguimos analizando nuestra Constitución. Ya analizamos el título sexto, que nada más contiene un solo artículo, que es el artículo 123. Pasamos al siguiente título. El título séptimo se llama Prevenciones Generales y el artículo 124 nos habla que las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a los funcionarios federales se entenderán reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. El artículo 125 nos marca que ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la federación y otro de una entidad federativa que sean también de elección popular, pero el nombrado podrá elegir entre ambos el que quiera desempeñar. El artículo 126 se menciona que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto y determinado por la ley posterior. Entonces aquí este artículo 126 nos hace referencia a que todo lo que se haga en el gobierno debe de estar planeado, que no se va a hacer de ocurrencias, que aquí todo va a ser conforme a la planeación del presupuesto que se haga cada año por la Cámara de Diputados, que es la que legisla en materia presupuestal. El artículo 127 nos habla que los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función. Nadie trabaja de gratis, por eso aquí este artículo nos menciona que deberán de recibir los trabajadores, los servidores públicos, recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Aquí nada, por buena voluntad, los trabajadores se les tiene que recompensar por parte del Estado sus servicios. Bueno, seguimos analizando el 127. El 127 nos marca en la fracción quinta que las remuneraciones y los tabuladores serán públicos. Aquí, si nosotros queremos saber el salario de cualquier funcionario, tenemos la facultad, tenemos el derecho de acudir y solicitar que se nos informe por escrito a cuánto ascienden los pagos que se le hacen a cierto empleado. ¿Por qué? Porque esto es público. Aquí lo marca el artículo 127. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Aquí el artículo 128 nos hace la mención de que todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, protestará
prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Sí, protesto. Eso es fundamental, eso todo funcionario público lo debe de hacer, rendir la protesta constitucional de guardar y hacer guardar la Constitución. Protesto. La prevención de que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. A ver, permítame tantito, tomamos tantita agua. Seguimos el artículo 130. Este artículo 130 es producto de las leyes de reforma allá expedidas por don Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada y los demás gente ilustrada de esa época, que mencionaron que el Estado debe de separarse de las funciones de la Iglesia, que nos marca que el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Aquí entonces nos habla de la separación iglesia-Estado. Aquí, como dice un dicho famoso, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí se refuerza esto plasmado en las leyes de reforma de los años 1800, de la década de 1860, que se hizo en la segunda T. Acuérdense que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habla de que estamos en la cuarta transformación. Pero si estamos en la cuarta transformación, entonces ¿cuáles fueron las tres previas? La tercera transformación fue la Revolución Mexicana. La segunda transformación es la relativa a la reforma, a esta década de 1860 a 1870, en donde se expiden varias leyes de separación precisamente de la Iglesia y el Estado. Y la primera transformación es la independencia de México, allá de 1810 a 1821. Entonces, repetimos, hacemos ahora sí de atrás para adelante. La primera transformación es la independencia. La segunda transformación es el periodo de las leyes de reforma. La tercera transformación es la Revolución Mexicana. Y la 4T que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues como que no la entiendo muy bien, pero es la transformación moral de nuestro país para acabar con la corrupción. Esa es su pretensión, por eso le hace mención como de 4T. Seguimos, compañeros. Entonces ya vimos que el 130 nos marca la separación de la Iglesia y el Estado. Por ahí se nos marca en el artículo 131 que es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. Aquí es lo que nos quiere decir es de que va a haber comercio y el que va a imponer los impuestos va a ser la Federación. Aquí los estados no van a estar poniendo impuesto sobre impuesto de lo que ya se impuso por parte del Congreso de la Unión. Entonces aquí nos menciona eso, que es facultad privativa de la Federación a través del Congreso de la Unión de gravar las mercancías que se importen o exporten. ¿Sale? Entonces, para que no haya doble tributación, esto nada más lo impone la Federación a través de uno de su poder legislativo, que es el Congreso de la Unión, y nadie más va a estar imponiendo impuestos a mercancías que se importen o exporten. El artículo 132, pues nada más nos hace mención que los fuertes, los cuarteles o almacenamientos de depósito y demás bienes inmuebles destinados por el gobierno de la Unión al servicio público o al uso común estarán sujetos a la jurisdicción de los poderes de la Unión. ¿Sale? Seguimos con el artículo 133. Este es uno de los artículos más importantes de nuestra Carta Magna. Este artículo 133 nos hace mención, y aquí sí, les voy a pedir que lo leamos punto por punto y despacito. Este artículo 133. Tomamos un trago de agua para refrescar la garganta. Artículo 133. Esta Constitución
las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado. El Senado es la Cámara facultada por este artículo 133 de ratificar los tratados internacionales que firme el presidente de la República. Serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Por aquí más adelante, esta segunda parte de este artículo 133 nos hace referencia al control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Eso lo van a ver más adelante en las materias de derechos humanos y varias materias que va a ser necesario que se analice esta situación. Por ahí en el Classroom les puse un video de una entrevista que le hace Miguel Carbonell al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea respecto de una contradicción de tesis, la contradicción de tesis 293/2011, que hace referencia pues precisamente a ver lo de la jerarquía de normas y pues por ahí está muy interesante. Esto pues les pido que vean ese video también y pues ya lo estaremos platicando a través de las videoconferencias. Si algo no lo entienden, ya saben, compañeros, con la confianza del mundo, mandar sus preguntas, sus dudas o hacer llamadas a través de el teléfono. Tienen mi número telefónico, tienen los medios de contacto a través de WhatsApp, a través de una publicación ahí en el Classroom, para que también estemos prestos a resolver sus dudas que surjan al respecto. Aquí este artículo 133, pues yo me recordaba cuando estuve en la Escuela de Derecho hace ya un par de décadas, que se nos mencionaba la jerarquía constitucional a través de la pirámide de Kelsen, en donde la Constitución es la punta de todos los ordenamientos jurídicos y de ahí se viene en cascada. Y bueno, y ahorita estos paradigmas han ido cambiando poco a poco, pero seguimos y eso va a ser punto de que me pregunten, no se les pase, vean ese video y apunten sus preguntas. El artículo 134 nos hace mención que los recursos económicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Aquí nada de corrupción, por eso se precisa estas situaciones, para evitar la corrupción, que es un cáncer que ha permeado mucho en nuestra sociedad y que esperemos erradicarlo con conciencia social. Pues bueno, ahí hacemos mención ahorita ya del artículo 135. El artículo 135 ya pertenece al título octavo. Este título octavo únicamente abarca ese solo artículo, el 135, que nos habla de las reformas de la Constitución. Son únicamente 2 párrafos y aquí se nos explica que nuestra Constitución es rígida, pero sí se puede modificar. El artículo 135 dice: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaratoria de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Acuérdense entonces que para reformar la Constitución, el decreto de reforma debe de ser aprobado en ambas cámaras y en ambas cámaras debe de ser aprobado por mayoría calificada. ¿Qué es esto de mayoría calificada? Que se debe de aprobar por más de las 2/3 partes, o cuando menos las 2/3 partes de los miembros presentes en las cámaras.
Estamos hablando de que la Cámara de Diputados tiene 500 miembros, entonces las 2/3 partes estamos hablando de que son a razón de más de 336 votos a favor de la reforma por parte de la Cámara de Diputados. Y de la Cámara de Senadores, que son 128 senadores, estamos hablando de que las reformas se deben de aprobar por mayoría de cuando menos 86 senadores, que son las 2/3 partes de la totalidad. Entonces, después de que se aprueban por ambas cámaras por mayoría calificada, se tiene que pasar a aprobación, a validación por parte de las legislaturas de las entidades federativas, y de ahí se tiene que esperar que se aprueben por cuando menos la mitad más uno de ellas. Entonces, por la mayoría de las legislaturas de los estados, si son 31 estados y la Ciudad de México, 32 entidades federativas, la mayoría de 32 son 17. Las reformas que se pasen a las legislaturas y que las legislaturas, más de 17 legislaturas, envíen al Congreso de la Unión respuesta afirmativa, más de 17, con eso se considera ya aprobada esa reforma o adición a la Constitución. El artículo último de nuestra Constitución, el 136, nos hace mención que esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona. Tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido, serán juzgados así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión, así como los que hubieran cooperado en esta. Pues compañeros, ahí terminamos esos 136 artículos de nuestra Constitución, y ya nada más nos hace falta hacerles mención a los artículos transitorios. Recuerden que nuestra Constitución se promulga el 5 de febrero de 1917, pero los artículos transitorios hacen mención de que va a entrar en vigor, va a empezar a regir hasta el 1 de mayo de ese mismo año, 1917. Por ahí déjenme, les hago algunas menciones. Constitución. Bueno, compañeros, si hay alguna duda, pues les pido que con la confianza del mundo me las hagan llegar. Por ahí, en esta tercera clase, esperemos a recibir noticias por parte de nuestra universidad para ver si ya se podrá regresar a clases presenciales o seguiremos en las cuestiones de clases virtuales. Todo esto se les hará saber con su debida oportunidad, y por lo pronto nos vemos el día miércoles en la clase que tenemos por webinar, por nuestra sesión en Zoom. Gracias, buena tarde, hasta luego.